Hola de nuevo chicos, aquí estamos una vez más con un nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a presentar pues una de las prácticas que suelo mandar a los chavales para que la puedan hacer en su casa, lo mismo que podríais hacer vosotros. Se trata de una práctica de las que suelo mandar en el módulo de sistemas de medida y regulación incluido en el primer curso de ciclo formativo de grado superior de automatización y robótica industrial, ¿vale? Impartido en nuestro centro, en el Centro de Integrado de FP Río Ebro. Vale, pues lo que vamos a utilizar no es más que el entorno IDE, un sensor de temperatura Dallas 18B20, las librerías de Arduino PID creadas por Brett Beauregard y con ello vamos a intentar diseñar un sencillo regulador PID de temperatura en el cual pues ver las gráficas y poder ver cómo va evolucionando el sistema en función de los distintos parámetros que pongamos de KP, KI y KD. Venga, vamos con ello. Vale, pues para comenzar lo que vamos a hacer es abrir un fichero nuevo en el IDE de Arduino, ¿vale? Nos vamos a asegurar de que tenemos previamente instaladas o incluidas las librerías de PID y de Dallas Temperature, ¿vale? Una vez que tenemos estas dos librerías instaladas, vamos a empezar a desarrollar nuestro proyecto, nuestro sencillo proyecto. Vamos a empezar, por ejemplo, nos vamos a ir a los ejemplos de la librería Dallas Temperature. Ahí la tenemos. Y de todos ellos vamos a coger el más sencillo de todos, el simple. ¿Vale? Una vez que tenemos este fichero, vamos a ir limpiando un poco todos los comentarios para que quede un programa un poco más sencillo de entender. Vamos a, por ejemplo, este comentario lo vamos a ir colocando aquí. ¿Vale? Una vez tenemos incluidas las librerías OneWire y Dallas Temperature necesarias para utilizar nuestro sensor de temperatura, vamos a ir leyendo un poco el programita que nos incluye para poder simplemente leer la temperatura con uno de estos sensores, y después este proyecto lo que vamos a hacer es adaptarlo a otro proyecto en el que vamos a añadir después pues otro proyecto ejemplo de la librería PID, con el cual pues juntos con los dos haremos nuestro control de temperatura PID, ¿vale? Vamos a ir borrando algunos comentarios. OneWire, esto por ejemplo también lo podemos eliminar, ¿vale? Vamos a ir simplificando el programa para poder después, para que veáis después lo sencillo que va a quedar o las pocas líneas de código que van a quedar en realidad para hacer un PID, que igual nos parece bastante más complicado de lo que luego realmente es. Vale, aquí hemos previamente inicializado el puerto serie. Esta línea también nos la podemos ahorrar. Vamos a ir simplificando. Todo esto también nos lo podemos ahorrar. Bien. Y aquí en el loop lo que voy a hacer es, en vez de llamarle al loop, lo que voy a hacer es crear otra función a la que luego voy a llamar en mi programa completo, digamos, del PID, ¿vale? Esta función le voy a llamar sensor, por ejemplo, y luego a esta función de sensor le llamaré desde el loop del programa completo, que incluirá la lectura de temperatura con el Dallas y también la ejecución del PID, ¿vale? Bien, pues aquí nos explica un poco lo que hace esta parte del programa. Esta parte también la podemos eliminar, ¿vale? Aquí arrancamos o se da la orden para obtener las temperaturas, pues nuestro dispositivo da las temperaturas, o sea, perdón, el DS18B20. Esta línea también la podemos eliminar. Esta línea de comentario del programa ejemplo básico también la podemos eliminar, ¿vale? Esta también, una vez que hemos leído y sabemos para qué es esta instrucción, bueno, si queréis la podemos cortar y pegar aquí, por si luego en un futuro nos interesa recordar qué es lo que hacía cada una de las partes de este programa, ¿vale? De las líneas de código de este programa. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Pues ya veis que lo que era el loop de este programita era muy sencillo, eran tres líneas de código y dos de ellas prácticamente son de un serial print. Vamos a quitar también esto. Bien.
esto. Y aquí sí que digamos que esta es la instrucción o la parte más importante de este ejemplo, ¿vale? Es la instrucción que realmente va a ejecutar el DS18B20 para leer la temperatura, con lo cual lo que voy a hacer yo aquí va a ser, por encima del setup voy a definir una variable de tipo double a la que voy a llamar temperatura, ¿vale? ¿Por qué de tipo double? Pues porque luego cuando vayamos a insertar o a utilizar la librería PID de Arduino, pues vamos a ver que utiliza variables de tipo double. Entonces aquí lo que voy a hacer ahora es, donde lee la temperatura, le voy a decir que esa variable que acabo de crear, pues sea igual, perdón, a la instrucción o a la temperatura que me lea mi sensor de temperatura. Con esto tendríamos una parte del programa, ¿vale? A la que llamamos sensor, bien. Ahora me voy a ir también a abrir otro ejemplo de programa, pero en este caso vamos a abrir un ejemplo de lo que sería la librería PID, ¿vale? Y tenemos por aquí un ejemplo que se llama básico, ¿vale? Pues lo vamos a abrir aquí en uno de los laterales y vamos a ir haciendo un copia y pega de las partes que realmente nos interesan, que van a ser casi todas, pero bueno, vamos a ir también haciendo una pequeña selección, lo mismo que hemos hecho antes, pues con la librería o el ejemplo de la librería el Dallas Temperature. Esto, por ejemplo, me interesa, pues voy a hacer un copia y pega aquí, más cositas por aquí. Me interesaría también definir las variables que se van a utilizar para poder calcular también o después ejecutar nuestro PID, ¿vale? Pues hago una copia de toda esta línea de programa y me la traigo también para aquí. La vamos a poner debajo de todas las instrucciones que hemos ido añadiendo para nuestro PID, perdón, para nuestro sensor de temperatura. Metemos esta parte aquí también. Más tenemos por aquí esta en la que se especifican los parámetros de nuestro PID. Pues lo vamos a añadir aquí como comentario. Y ahora vamos a seleccionar estas dos líneas de código, las vamos a copiar y pegar en nuestro programa también. Por encima del setup estaban, pues las añadimos. Más cositas. Vamos a ver aquí en el setup que tenemos, inicializa, input igual, setPoint, vale. De esta parte vamos a copiar el setPoint y estas instrucciones. Copiamos y nos venimos al setup y las añadimos, ¿vale? Con esto estamos inicializando el setPoint de nuestro programa a 100 grados, digamos que sería la temperatura que querríamos obtener con nuestro PID, con nuestro sistema. Y ahora después pues lo iremos viendo. Vamos a añadir esta, nos faltaría aquí el punto y coma, que me lo debo haber dejado antes al copiarlo. Y ahora lo que voy a hacer en el void loop, vamos a poner void loop, como todo sketch de Arduino, ¿vale? Abrimos corchete o llaves y cerramos llaves. Bien. Y ahora dentro de esta pues tenemos que hacer una llamada a lo que sería la función sensor, punto y coma, para que nos ejecute la lectura de la temperatura con el Dallas Temperature, con el DS18B20 y nos la deja almacenada en la variable temperatura que habíamos creado, la variable de tipo global, ¿vale? Bien, vale. ¿Qué más? Vale. Ahora vamos a ir también, tenemos que coger la parte de código, esta, que nos ejecuta lo que es el PID. Ya veis que son simplemente 3 líneas, pues hacemos un copia y pega. Bueno, lo que vamos a hacer ahora también va a ser pues algo parecido a lo que hemos hecho antes con el loop del ejemplo de nuestro DS18B20. Vamos a hacer un copia y pega aquí abajo, debajo de la función sensor que hemos definido antes. Vamos a hacer un pega ahí y ahora en vez de loop pues le vamos a llamar mi PID, por ejemplo. Pues vamos a llamarle mi
PID a esta nueva función que hemos creado. Y aquí pues le tendremos que decir que vaya a ejecutar también la función mi PID, entre paréntesis y punto y coma. Y una vez que tenemos ya en el loop, pues ya veis que lo que va a hacer va a ser simplemente irse a leer la temperatura. Esa temperatura nos la va a dejar almacenada en una variable que hemos llamado también temperatura para que, para que sea fácil de identificar, ¿vale? Y luego lo que tenemos que hacerle aquí en la función PID es aquí donde teníamos input igual a una entrada, la lectura de una entrada analógica para obtener esa temperatura. Lo que vamos a decir nosotros es que la variable input que se utiliza para ejecutar nuestro PID sea igual a la variable temperatura que hemos creado antes y que es donde se va a almacenar el valor de temperatura recogido pues nuestro sensor, ¿vale? Y una vez recogido ese valor de input se computa o se ejecuta ese PID y escribe en la salida pues el resultado de ese PID, ¿vale? Para mostrar en pantalla lo que vamos a hacer sería el print. A ver, ¿dónde estaba? Un momento. Aquí con mayúscula. Serial punto print. Escribimos el nombre de la variable que vamos a querer visualizar, setPoint. Y en esta ocasión, en vez de, como nos interesa mostrar una gráfica, lo que vamos a hacer es intentar imprimir, digamos, o que nos saque por pantalla solo las variables, y entre variable y variable lo que tenemos que hacer es, vamos a ir haciendo un copia y pega para que sea más sencillo, control C, control V. Lo que tenemos que hacer para poder representar una gráfica es entre variable y variable, digamos que mostrar entre comillas lo que sería una coma, y con esta línea de código luego nos va a permitir ir graficando más variables, como serían, por ejemplo, vamos a ver aquí, control V, pues además del setPoint vamos a sacar la variable temperatura. De nuevo hacemos un control C y control V de esta línea de código para poder graficar otra variable más, y ya tenemos el setPoint, la temperatura, que sería lo mismo que imprimir el parámetro input. Y vamos a hacer también, pues vamos a sacar en gráfica también, vamos a graficar lo que sería la variable de salida de nuestro PID para que veamos cómo va evolucionando, ¿vale? Output. Pues con todo ello tendríamos prácticamente terminado nuestro programa. Ya veis que al final lo que he hecho ha sido coger un trozo o un programa básico del Dallas Temperature, de los ejemplos del Dallas Temperature, simplemente que nos lee la temperatura. Lo hemos guardado aquí en la función esta que hemos creado llamada sensor. Ya veis que son simplemente dos líneas de código. Después lo que es el PID o la ejecución de nuestro PID, pues también hemos hecho casi un copia y pega completo de lo que es el ejemplo básico de las librerías PID, de la librería PID del señor este que la creó, del Brett Baureghan. Hemos hecho un copia y pega también, que ya veis que prácticamente no incluye más que pues 3 líneas de código. Y una vez ejecutadas esas 3 líneas, que son para ejecutar el PID, pues lo único que vamos a hacer después es graficar los resultados de las que van tomando las distintas variables que nos interesaría. ¿Vale? Pues con esto prácticamente lo tendríamos completo. Vale, pues lo siguiente que voy a hacer es guardarlo con otro nombre. Le vamos a llamar, por ejemplo, guardar como, lo vamos a guardar pues en el escritorio, y le vamos a poner de nombre pues mi PID, le vamos a llamar mi PID. Venga, vale. Así mismo, y lo vamos a compilar evidentemente. Vale, nos sale por ahí un pequeño programita. Vale, esto no es nada más que a la hora de escribir esas variables que queremos graficar, pues la variable setPoint y la variable output, cuando las definimos en su momento, pues vienen escritas con mayúscula,
También se me olvida aquí que la última gráfica que queremos sacar en el serial plotter, pues se escribe con, o se tiene que terminar con un LN, con un salto de carro. A ver si ahora ya está todo correcto. Bien, está compilado y entonces ya podríamos subirlo y ejecutarlo. Vale, lo que voy a hacer también antes de subir el programa es ajustar nuestro set point. En vez de ponerlo a 100 lo vamos a poner a 50 para que nuestro sistema alcance antes ese valor y no tengamos que esperar tanto tiempo. E igualmente con los valores de constante integral y constante derivativa lo que voy a hacer va a ser ponerlos a 0. ¿Vale? Entonces vamos a jugar en un principio solo con valores de Kp para ver los distintos comportamientos del sistema, y a medida que nos vaya quedando la respuesta de nuestro sistema a nuestro gusto, pues podremos ir después modificando la constante integral para intentar minimizar o eliminar el error que nos queda, y finalmente también pues jugar un poco con los valores de KD para ver cómo se comporta nuestro sistema frente a perturbaciones que puedan surgir durante la ejecución de nuestro PID o durante el funcionamiento de nuestro horno o nuestra instalación de la cual queremos controlar la temperatura, ¿vale? Respecto a lo que es el sistema del cual queremos controlar la temperatura, aquí tenemos lo que sería nuestro Arduino con el conexionado del sensor de temperatura DS18B20 que he metido en lo que es el interior de este horno, entre comillas, a través de esta ranura que tiene esta tapa de vidrio. Y los elementos calefactores de este horno vendrían a ser estas dos lámparas que he colocado en el interior, ¿vale? Puede resultar un poco curioso, pero he puesto las lámparas porque va a ser una forma muy gráfica de ver cómo trabaja nuestro PID, de ver cómo va conectando y desconectando las lámparas o los elementos calefactores a medida que la temperatura se va acercando a nuestro set point, ¿vale? Estas lámparas van a estar controladas a través de un relé de estado sólido que va a ser activado a su vez pues por lo que sería nuestra salida de Arduino, que sería este cablecito que vamos a conectar ahora después al pin 3 de mi Arduino. Bueno chicos, pues lo que voy a hacer ahora es volver a subir el programa porque he visto que con la Kp igual a 2 el sistema evolucionaba muy lentamente, entonces he preferido cambiarlo a una constante proporcional de 10, ¿vale? Y lo que voy a hacer también va a ser estas dos líneas de aquí abajo, se las voy a quitar, se las voy a poner como si fuese un comentario para que no ejecute la gráfica, no saque la gráfica de la salida, porque si no, como la salida empieza en 255, 200 y pico, pues la gráfica no queda bien escalada y lo que es la diferencia entre el set point y la temperatura no se aprecia bien, ¿vale? Entonces lo vamos a subir al Arduino. A la vez que lo subimos voy a conectar mi PID para que se empiece a ejecutar, y ahí lo tenemos, que empieza a funcionar el sistema, ¿vale? Y vamos a sacar las gráficas de las variables del set point y la temperatura, que como veis a partir de unos 22 grados aproximadamente habrá, y está buscando a lo que es el set point, ¿vale? Como esto va a tardar un ratillo, voy a detener la grabación y luego dentro de unos instantes pues os la muestro el resultado. Ahí vemos cómo la temperatura se está acercando al set point y cómo han empezado a parpadear las bombillas, o lo que sería lo mismo, las resistencias calefactoras de nuestro sistema. Vamos a ver dentro de unos instantes cuando se acerque al set point, pues a ver qué hace. Si tiene sobrepulso, no lo tiene, o cuál es el resultado. Bueno, pues ya veis que a medida que la temperatura está alcanzando el set point, las lámparas han dejado de parpadear y la temperatura sobrepasa en este instante al set point. Vemos que las lámparas están apagadas o las resistencias calefactoras, y aún así la temperatura sigue aumentando por efecto de lo que se llama inercia térmica. Pero unos instantes después o unos segundos después veremos que alcanza el máximo del sobrepulso, que en este caso anda en torno a los 52 grados, y de nuevo la temperatura comienza a disminuir. Seguirá disminuyendo hasta el instante en que
la temperatura baje de lo que es el set point, y en ese instante pues las resistencias comenzarán a parpadear de nuevo para intentar recuperar la temperatura y mantenerla lo más próxima posible a la temperatura prefijada o set point, ¿vale? Lo vamos a ver ahora en unos instantes, cómo comienza a recuperarse el sistema o a parpadear de nuevo, alimentar al sistema nuestras resistencias para mantener la temperatura. Ahí está, es como si volviesen, digamos, a la vida. Y nada, pues ahora comenzará de nuevo a recuperarse la temperatura, y unos segundos más tarde pues ya se estabilizará la temperatura, quedando un determinado error, consecuencia del valor de Kp. Y si quisiésemos corregir ya ese error que nos va a quedar, que ya vemos en estos instantes que es de aproximadamente pues medio grado, un grado, estaremos alrededor de los 49 grados y pico respecto a 50, que es el set point, pues lo siguiente que nos tocaría corregir sería cambiar el valor de la constante integral para intentar minimizar ese error y ajustarlo a valores que no sean suficientes para nuestro sistema, ¿vale? Y ya por fin, pues si queremos variar también la constante derivativa para ver cómo responde el sistema frente a perturbaciones. Pues nada, chicos, ahora ya lo que queda no es más que pues ir cambiando los valores de la constante proporcional para ver cómo evoluciona o la respuesta del sistema, cuánto tiempo tarda en alcanzar la temperatura al set point, dependiendo de estos valores, ver de cuánto es el sobrepulso, dependiendo de estos valores de la constante proporcional también, ver también o valorar de cuánto es el error en función también de esta constante proporcional, y después pues ir modificando también los valores de la constante integral para ver si se minimiza ese error generado o provocado por la constante proporcional únicamente, para intentar adaptarlo más o acercarlo más a nuestro set point. Y después podemos jugar también a modificar un poco los valores de la constante derivativa para ver la velocidad de respuesta de nuestro sistema ante perturbaciones que puedan ocurrir, pues en el caso que estamos hablando o que hemos estado viendo del horno, de la cazuelita esa con las lámparas, pues ver cómo se recupera o cómo reacciona el sistema frente a la apertura de la compuerta de nuestro horno, que digamos que en este caso no sería más que abrir la tapa de la olla, ¿vale? Bueno, pues todas esas cosas ya os las dejo para vosotros, pero bueno, ya habéis visto que partiendo de un ejemplo básico que viene incluido en las librerías tanto del DS18B20 como la librería PID de Arduino creada por Brett Vaughan, pues bueno, ya habéis visto que ha sido muy sencillo, hemos generado muy rápidamente nuestro PID, y a partir de ahí pues jugar un poco con él e ir modificando valores hasta que se ajuste a nuestro gusto, ¿vale? Bueno, pues nada, pues espero que os haya gustado el vídeo, y ya está. Seguiremos colgando más vídeos por aquí próximamente. Venga, un saludo. Ah, que se me olvidaba. Antes de despedirme quisiera informaros de que este es uno más de los vídeos editados dentro del proyecto Prototipos para compartir y trabajar desde casa, y que pertenece al programa de Aula Empresa de Castilla y León para el curso 2020-2021, que está a su vez cofinanciado por el Fondo Social Europeo.